Muy buenos días a todos los estudiantes que a través de esta ventana virtual nos estamos conectando para poder compartir nuevos conocimientos. El deseo siempre de quien les habla, que ustedes se encuentren bien en torno a su hogar y a sus familiares. Es por esa razón que estamos acá nosotros frente a estas pequeñas pantallitas, compartiendo los conocimientos con ese deseo de una muy buena salud. Mis queridos estudiantes, nuestra nueva clase virtual nos da la bienvenida. Es la sesión de Historia Universal, mis queridos estudiantes. Este trabajito está elaborado con mucho cariño para ustedes, de parte de mi persona, el profesor David Guamán Manrique, quien nos extraña en el salón. La alegría, la chacota, las preguntas, la sonrisa y qué sé yo, la amargura que me ocasionan se extraña, muchachos. Ya llegará el tiempo en que nuevamente nos veamos en el salón para poder compartir estas pequeñas historias personales y esta gran historia universal. Hoy, muchachos, vamos a centrarnos en las páginas 42, 43, 44, 45 y 46 del libro. Esas secciones ya mencionadas o las páginas mencionadas tratan sobre la monarquía inglesa del siglo X al siglo XV, los Plantagenet. ¿Qué, profesor, otra vez vamos a estudiar la monarquía? No, la semana pasada fue monarquía francesa. Ahora es monarquía inglesa. Del siglo X al siglo XV, sí. En el mismo tiempo que gobernaba la monarquía francesa, ¿se acuerdan quién era la monarquía francesa? Los Capetos. Mientras gobernaban los Capetos en Francia, va a haber una dinastía que va a ir a recurrir al trono de Inglaterra y va a gobernar Inglaterra entre los siglos X y XV. ¿Quién es esa familia? Los Plantagenet. Segundo grado de secundaria, hoy nos toca desarrollar entonces el tema de la dinastía Plantagenet. Aquellos que gobernaron como reyes en Inglaterra. Bien, muchachos, acá tenemos la figura de un rey de la dinastía Plantagenet y vamos a ver cómo se origina esta familia. La casa de Plantagenet fue la dinastía reinante en Inglaterra entre 1154 y 1399, después de que el último Plantagenet fuera obligado a abdicar. Es decir, el último Plantagenet abdicó. ¿Y qué cosa es abdicar? Dejar el trono. ¿Ya? La corona pasó a dos ramas secundarias de la dinastía. Es decir, la descendencia de los Plantagenet fueron dos ramas. ¿De dónde nace la casa de Lancaster? De la descendencia de Plantagenet. ¿De dónde nace la casa de York? De los Plantagenet. Entonces, aún todavía cuando la casa de Lancaster y la casa de York gobernaron Inglaterra con sus reyes, en algo todavía latía la dinastía Plantagenet. Pero al final, esa dinastía por completo acabó en el año 1485 con la muerte de Ricardo III, dando comienzo al gobierno de la casa de Tudor. Entonces, acá vamos a ir entendiendo algo, muchachos. La dinastía Plantagenet, en el gobierno de la corona inglesa, fue reemplazada primero por la casa de Lancaster, luego la casa de York y después la casa de Tudor. Eso ocurrió entre los siglos X y XV en los destinos de la corona de Inglaterra. Ahora, ¿de dónde surge la palabrita Plantagenet? Aquí está explicado. Bien sencillo. Tiene su origen en el condado de Anjou. Condado de Anjou queda en Francia. Es un condado del territorio francés, cuyos condes están documentados hasta el siglo X.
es decir, hasta el siglo X, los condes tienen pruebas de que ellos pertenecieron al condado de Anjou de Francia. Uno de esos condes era Godofredo de Anjou. Dice este Godofredo de Anjou, muchachos, entre el año 1113 y 1151, durante su periodo de gobierno de Anjou, conde de Anjou, tenía un sombrerito y en su sombrero ponía una planta. ¿Cómo se llamaba esa planta? Genet. Entonces, todos los franceses que llamaban a esa planta Genet, que le ponía en su sombrero una plantita en el sombrero, llamado planta Genet, entonces a partir de ahí, a Godofredo lo llamaban planta Genet. Oye, viene planta Genet. O sea, en realidad planta Genet es un apodo, como ustedes le llaman, un chaplín. Entonces, a partir del apodo, porque a Godofredo le miraban puesto la planta de Genet en su sombrero, le llamaron planta Genet. A los descendientes de Godofredo entonces se les llamó, entonces, oye, ellos pertenecen a la dinastía. ¿Te acuerdas de Plantagenet? Sí, ese loco llevaba en su sombrero una planta, la planta Genet. Y de ahí viene el nombre o la historia del nombre de la dinastía Plantagenet. Sigamos conociendo más sobre esta dinastía. Ahora dice, los Plantagenet descienden de una familia francesa, porque esa familia francesa vivía en el condado de Anjou, o Anjou. ¿En dónde quedaba el condado de Anjou? En Francia. De allí proviene la dinastía Plantagenet. Tras la muerte del rey normando Esteban, en el año 1154, el trono de Inglaterra fue ocupado por Enrique II, primer rey Plantagenet. Dominó territorios de Inglaterra y Francia. A ver, profesor, explíquenos, por favor. Miren, muchachos. La historia de la corona inglesa también es compleja como cualquier otra corona. En cierta ocasión, el rey Guillermo II, que era rey de Normandía, al norte de Inglaterra, decidió atacar Inglaterra y lo hizo. Conquistó Inglaterra. Guillermo II de Normandía. Y al conquistar Inglaterra, se apodera del trono y se nombra rey de Inglaterra. Y allí comienza el reinado de ¿quién? El reinado de los reyes normandos en Inglaterra. ¿Quién comenzó el reinado de los normandos? Fue Guillermo II. O Guillermo II el normando. Y uno de sus descendientes fue este rey, el rey Esteban. Acá dice, tras la muerte del rey normando en Inglaterra, ya saben de dónde proviene Normando, de la descendencia de Guillermo II, el conquistador de Inglaterra. Este rey normando muere en el año 1154 y su trono va a ser ocupado por el primer rey de la dinastía Plantagenet, llamado Enrique II. Ahora, muchachos, Enrique II tiene una historia sentimental personal. Enrique II se la va a arrebatar a una esposa al rey de Francia, el rey Luis. Este rey Luis estaba casado con Eleonor de Aquitania. Casado con Eleonor de Aquitania, el rey Luis de Francia se percató que Eleonor de Aquitania le jugaba sucio en el sentimiento. En palabras vulgares, le sacaba la vuelta. Descubierto el hecho, Eleonor de Aquitania empezó a tener el repudio del rey Luis de Francia. Algo más se sumó a esto. Luis de Francia va a sentir
repudio mucho mayor contra Leonor de Aquitania, porque esta mujer no le pudo dar hijos, solo hijas. En otras palabras, tuvo descendencia, pero de pura descendencia femenina. Ni un varón como descendiente. Por esa razón, va a menospreciar a Eleonor de Aquitania y se separa. Pero Eleonor de Aquitania, una mujer bella, con cualidades de que cualquier varón la pueda enamorar, lo hizo. Se hizo enamorar por Enrique II. ¿Quién es Enrique II? El primer rey de Inglaterra de la dinastía Plantagenet. ¿Qué quiere decir? Que Eleonor de Aquitania tuvo como maridos a dos reyes, el rey Luis de Francia y Enrique de Inglaterra. Y con Enrique de Inglaterra sí tuvo descendencia entre varones y mujeres. Y por eso aquí parte una historia de Enrique II. Fíjense, aquí parte una historia que vamos a ir remarcando más adelante. El tercer hijo de Enrique II, llamado Ricardo Corazón de León, con la ayuda de Felipe Augusto de Francia, atacó y derrotó a su propio padre. ¿A quién? A Enrique II. El 4 de julio de 1189. 2 días después, encarcelado en el castillo de Chinon, el rey Enrique II muere. Y ahí asume el trono Ricardo Corazón de León. Pero Ricardo Corazón de León, 10 años después, también muere. En su lecho de muerte, va a dejar el trono sin que él quiera, no quería, va a dejar el trono a Juan Sin Tierra. ¿Y quién era Juan Sin Tierra? El último hijo de Enrique II y Eleonor de Aquitania. Vamos a ir más adelante, muchachos. Enrique II en realidad va a querer mucho, va a amar demasiado a Juan Sin Tierra. Juan era el último hijo de Enrique II. Y por eso Juan despertaba la envidia de los demás hermanos. Y miren cómo es siempre por el poder, los hijos, entre hijos se enfrentaron. Y es más, los hijos se enfrentaron contra el padre y al final causaron su muerte. Es algo que da de pensar, ¿cierto? O sea, inclusive en la actualidad, muchachos, lo que ocurrió en la corona inglesa de los Plantagenet, que los hijos por el poder matan al padre, los hijos por el poder se quieren matar entre sí y hasta inclusive se matan entre sí. Ocurre en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es la causa de todos los enfrentamientos familiares, muchachos? Las herencias, las riquezas. Papá ya está adulto, ya lo quieren matar al padre. ¿Por qué lo quieren matar al padre? Y muchas veces los matan, ¿no? Matan por herencia, ¿eh? Por poder, por riqueza. Entonces, ¿quién enceguece a la humanidad para que actúe en forma desmedida e inclusive dañando a sus propios hermanos de sangre, padres? Es la riqueza, muchachos. El poder y la riqueza. En este caso acá, la dinastía Plantagenet en su seno se permitió que entre familiares se maten entre sí. ¿Ve? Y acá vemos esa historia. Nos vamos a ir compaginando más adelante todo esto, muchachos. Ahora dice, los hijos de Enrique II. Aquí voy a ir comentando más o menos esta historia. Recuerden que tuvo hijos legítimos, príncipes de la corona inglesa y princesas también. ¿Qué quiere decir? Que Enrique II no solamente tuvo hijos legítimos, también tuvo hijos ilegítimos.
Era como una especie acá en los incas, ¿no? Los incas, que eran reyes, emperadores del Tahuantinsuyo, tenían una mujer principal y tenían concubinas, las amantes. Y en todas las concubinas tuvo hijos, ¿no? Y acá igual el rey el rey Enrique ya estaba ya metiendo al entrenador del Barcelona, Luis Enrique. No es nada para nada parecido. El rey el rey Enrique II, muchachos, en su matrimonio legítimo, ¿con quién? Con Eleonor de Aquitania, ex mujer del rey de Francia. Acaba de decir, ve, del matrimonio entre el rey Enrique II y Eleonor de Aquitania, la que traicionó sentimentalmente al rey francés Luis de Francia, o Luis VII de Francia, resultaron 8 hijos. Estos 8 hijos, muchachos, ¿quiénes fueron? Primer hijo, Guillermo, conde de Poitiers. Segundo hijo, Enrique, duque de Normandía y conde de Anjou, o Anjou. Matilde, una mujer, casada con Enrique el León, duque de Baviera, Sajonia y de Brunswick. Ricardo, ojo con Ricardo. Guillermo y Enrique también querían el trono. Se morían por el trono. Pero quien asume una guerra, dirige una guerra, va a ser Ricardo, Corazón de León, contra su propio padre, contra el que le dio la vida. Contra él, Ricardo Corazón de León va a luchar, lo va a destronar y va a ocasionar su muerte. Godofredo, conde de Anjou y duque de Bretaña por su matrimonio. Leonor, casada con Alfonso VIII de Castilla. Juana, casada primero con Guillermo II el Bueno, rey de Sicilia, y luego con Raimundo VI, conde de Tolosa. Es lo que ocurre en los matrimonios actuales, ¿no? A veces tenemos la mala suerte, los hijos, vivimos en un hogar con papá, mamá, luego papá se cansó de mamá, mamá se cansó de papá, se pelearon, y chao pampamilla, se separan, y al separarse se comprometen con otra pareja y hacen un sancochao sentimental. Bueno, es la ley de la vida, y lo que suceda, nadie puede entender al final el por qué suceden estas cosas. Igual Juana se casó primero con Guillermo III y luego pasó a casarse con Raimundo VI, conde de Tolosa. Y aquí les presento al último hijo de Enrique II, Juan, que fue sucesor de su hermano Ricardo en el trono, conocido como Juan sin tierra. A él le quería entregar el trono su padre, Enrique II, lo que despertó celos entre hermanos y guerra contra su propio padre. Se enfrentaron Guillermo, Enrique, Godofredo y Juan contra Ricardo. Al final Ricardo se quedó con el trono. Gobernó 10 años, murió. Y en el lecho de su muerte, ya cuando está muriendo, ¡ay, ya dejo el trono a Juan! Y ojo que muchas veces Ricardo odiaba a su hermano Juan, pero porque no se pierda el derecho de que la dinastía Plantagenet siga en el poder, en contra de su propia voluntad y en el hecho de su muerte, le va a dejar el trono a Juan. Entonces, Juan también tiene una propia historia, ¿no, profesor? ¿Y por qué se le llama a Juan sin tierra? Eso es lo que vamos a ver a continuación, muchachos. No se preocupen. Ahora, aquí está. Juan sin tierra. Se le conoce como sin tierra debido a que su padre, Enrique II, rey de Inglaterra, al repartir la herencia entre sus hijos, lo dejó sin herencia de tierras. Pero Juan tenía, ¿qué cosa? 2 añitos de edad. Cuando él tenía 2 años de edad, el rey Enrique II reparte las tierras
a todos sus hijos. Pero no le da ninguna tierra a Juan. A pesar de que Enrique II amaba mucho a Juan, le deja sin herencia. Entonces, a partir de allí, su padre y sus hermanos, más que nada los hermanos burlones, le decían Juan sin tierra, porque en verdad no tenía tierras, o sea, le habían dejado sin herencia. A partir de allí surge el nombrecito de Juan sin tierra. Su padre le ordenó enfrentarse a Ricardo, su hermano, y reclamar el ducado de Aquitania. Juan obedeció, pero fracasó en el intento. Y muchachos, saben que Juan sin tierra se va a enfrentar a muchas batallas y en todas las batallas va a perder. En realidad, Juan no era de un buen carácter militar que pudiera conducir a su ejército a las victorias. Siempre perdía. Inclusive como se enfrenta a su propio hermano Ricardo, entonces Ricardo lo va a odiar y muchas veces lo castiga y lo expulsa de Inglaterra a Juan. Ricardo Corazón de León murió y en su lecho antes de morir nombró a Juan I, quien fue coronado en la abadía de Westminster el 27 de mayo de 1199, cuando Juan tenía 32 años. En contra de su voluntad, Ricardo Corazón de León le deja a Juan el trono. Juan sin tierra desencadenó un gobierno conflictivo. Se enfrentó al Papa Inocencio III. ¿Por qué? Porque no quería aceptar las imposiciones de la Iglesia y que además Juan como rey decía yo voy a designar a las autoridades eclesiásticas. Y eso no le agradó para nada al Papa Inocencio III. Su gobierno atacó los intereses de la nobleza y ahí se refregó. Juan sin tierra, muchachos, va a enfrentarse a la nobleza. Les va a quitar el poder a los nobles y va a querer dominarlos a su antojo. Y sumado a ello, Juan sin tierra aplicó una serie de tributos abusivos. ¿Qué quiere decir? Juan sin tierra, muchachos, ¿qué es lo que hizo primero? ¿Qué hizo, muchachos? Dijo, primerito, yo lo que voy a hacer es enfrentarme al Papa Inocencio III. Luego, voy a atacar ¿a quién? Voy a atacar a la nobleza. ¿Ve? Y luego, ¿qué hizo Juan sin tierra? Aplicó una serie de tributos. ¿Qué cosa? Tributos abusivos. ¿Por qué hizo Juan sin tierra? Porque vivía aparentemente resentido, ¿no? Y cuando él llega al poder, dijo, ahora sí me toca gobernar. ¿Ve? Entonces, muchachos, la nobleza al sentirse atacada, acá dice, ¿no? La nobleza se enfrentó a Juan sin tierra. Y lo obligaron a Juan sin tierra a firmar un documento llamado la Carta Magna. ¿Qué era esta Carta Magna, muchachos? Era un documento en el que le decía al rey, el rey respeta la posición, el rey respeta los derechos, el rey respeta las pertenencias y la clase social de los nobles. Y este rey está obligado, hasta acá dice, ¿va? Documento que le hacía respetar a los nobles y respetar la ley de Inglaterra. Se firmó en junio de 1215. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Carta Magna, derechos de los nobles, fue obligado a firmarla a Juan sin tierra. Juan, firma este documento, compadrito. ¡Fírmala! Y a Juan no le quedó otra alternativa que firmar la Carta Magna en junio de 1215. Carta Magna que hacía respetar los derechos ¿de quién? De los nobles.
Y además obligaba a Juan Sin Tierra a no hacer lo que se le viene en gana, sino a cumplir las leyes de Inglaterra. Al final, muchachos, se va a dar una batalla, la batalla de la Roche-aux-Moines. No sé cómo se leerá en francés. La batalla, acá también se va a llamar, este nombre va a tener otro nombrecito, batalla, acá ve, batalla de la Rochelier, ¿ya? Se enfrentaron las fuerzas del rey de Inglaterra, ¿quién? Juan Sin Tierra, y de Francia, Felipe Augusto. O sea, el rey de Francia, Felipe Augusto, va a enfrentarse en la batalla de la Rochelier al rey Juan Sin Tierra de Inglaterra. El 2 de julio del 1214. Pero esta batalla al final, muchachos, no se dio. ¿Saben por qué? Porque Juan Sin Tierra, al ver un enorme ejército de Felipe Augusto, huyó del lugar sin presentar batalla, cobardemente. Y no le interesó, muchachos, a su ejército, a su caballería que estaban ahí ya listos para la guerra, no le interesó nada y huyó del sitio. Y fue derrotado por el rey Felipe Augusto de Francia, en la batalla de la Rochelier. ¿Ya? Bien, muchachos. Ahora, continuando. Vamos a ver a continuación, jóvenes estudiantes, los principales personajes y principales hechos y sucesos de estos personajes. Comenzamos, por ejemplo, de Robert Bruce. ¿Quién fue Robert Bruce? Fue un rey ya. Robert Bruce fue un rey que venció al rey Eduardo II de Inglaterra e independizó a Escocia. ¿Qué quiere decir? Escocia era una colonia de Inglaterra, pero el rey Robert Bruce va a vencer al rey Eduardo II de Inglaterra e independiza Escocia. Escocia a partir de hoy es independiente porque yo, Robert Bruce, he logrado vencer al rey de Inglaterra, Eduardo II, y este ha firmado la independencia de Escocia. Es decir, es el San Martín, el Don José de San Martín del Perú, es Robert Bruce para Escocia, muchachos. Pero no solamente está Robert Bruce, está también Wallace, ¿ya? Vamos a ver el personaje, el líder guerrero que apoya a Robert Bruce va a ser Wallace. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, Haroldo, rey de Inglaterra. Este rey, muchachos, fue vencido por Guillermo de Normandía. A ver, ¿ustedes se acuerdan que yo les hablé al comienzo? Guillermo de Normandía viene a Inglaterra, lo invade y lo conquista. ¿Y a quién va a someter y le va a quitar el trono? A Haroldo, rey de Inglaterra. Es decir, Guillermo de Normandía le arrebata el trono a Haroldo, rey de Inglaterra, y va a ser él el que se nombre rey de Inglaterra, siendo el primer rey normando en Inglaterra, quitándole el trono a quién, a Haroldo, que era en aquel entonces el rey de Inglaterra. Batalla de Bannockburn. La batalla de Bannockburn. ¿Qué sucedió ahí? Después de esta batalla, muchachos, Escocia consiguió su independencia de Inglaterra. ¿Qué quiere decir? Que después de qué batalla Escocia consiguió su independencia de Inglaterra, después de la batalla de Bannockburn. Ya, no se olviden. En esa batalla, Robert Bruce venció al rey Eduardo II de Inglaterra e independizó Escocia. Ahora yo estoy viendo acá, muchachos, por ejemplo, tengo moradito o lila, lila con lila. Acá estamos uniendo lila con lila. Uno, gris con gris. Uno, amarillo con amarillo. No se nota. Entonces ahí, muchachos, los colores están indicándoles a ustedes las acciones. Por ejemplo, Robert Bruce, indudablemente, como dice acá,
Robert Bruce va con amarillo. Venció al rey Eduardo II de Inglaterra e independizó Escocia. Haroldo, rey de Inglaterra, va con gris. Fue vencido por Guillermo de Normandía. Y así, continuamos. Seguimos con relación personajes hechos. Guillermo II de Normandía. Ya está. A ver, ¿qué es, muchachos? Derrotó a Haroldo en la batalla de Hastings. ¿Ya? Guillermo II de Normandía, muchachos, al final, ¿en qué batalla derrota a Haroldo, rey de Inglaterra? En la batalla de Hastings. ¿Ya? Hastings. Conmoulau, muchachos, ¿qué cosa es el Conmoulau? Es un documento que se estableció en Inglaterra. ¿Para qué, muchachos? Eso lo hizo Guillermo II de Normandía, ¿ya? Sentó las bases de lo que hoy es la ley común, ya, el Common Law. Sienta las bases de lo que hoy es la ley común. Es decir, todas las leyes, muchachos, todas las leyes del mundo toman como referencia a la Common Law. La Common Law de Inglaterra. Primeras leyes de Inglaterra. Ahora, hay que recordar también que la Common Law, muchachos, ¿ya? Es decir, la Common Law va a partir de un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo de la primera ley de la humanidad, muchachos? ¿Se acuerdan? El Common Law va a tomar como enseñanza al Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, o la primera ley de la humanidad, va a ser ejemplo para elaborar el Common Law, primera ley de los ingleses. Y en realidad el Common Law entonces es la base de lo que hoy es la ley común en Inglaterra y por qué no decir también en el mundo entero. Ay, ay, ay. Leonor de Aquitania. Señoras y señores, la novela Dos caminos, una mujer. Leonor de Aquitania. ¿Cuáles eran esos dos caminos? El rey Luis de Francia y el rey Enrique de Inglaterra. Acá está. Fue esposa de los reyes de Francia e Inglaterra, Luis VII y Enrique II. Me faltó cerrar el paréntesis aquí. Listo, cerrado el paréntesis. Esa era Leonor de Aquitania. Felipe II Augusto de Francia, el rey de Francia, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo? Venció a los ingleses en la batalla de Bouvines, ¿ya? Es decir, Felipe II Augusto de Francia venció a los ingleses en la batalla de los Bouvines. Continuamos con personajes y hechos. Ricardo I, llamado Corazón de León. Participaron en la tercera cruzada junto al rey del Cirque y de Francia. Aquí, muchachos, cuando ustedes van a desarrollar el crucigrama del libro, todos los datos que les estoy dando son los datos que les va a ayudar a resolver el crucigrama. Y eso lo van a hacer hoy día mismo. Y entonces, al resolver el crucigrama, que yo indudablemente yo ya lo resolví, aquí van a encontrar que el rey Ricardo I, junto con el rey del Sacro Imperio Romano Germano y el rey de Francia, muchachos, van a participar en la tercera cruzada. Y en el crucigrama le van a tener que poner tercera cruzada. El hecho donde participó Ricardo Corazón de León. Tercera cruzada. Pero se van a dar cuenta al final que con la palabra vertical que viene en el crucigrama, una palabrita no va a cuadrar. Entonces, como es un error ahí, lo vamos a dejar con ese error. Luego, cuando ustedes desarrollen el crucigrama, ahí me van a hacer notar esa partecita. Pero Ricardo Corazón de León participó en la tercera cruzada con el rey del Sacro Imperio Romano Germano y el de Francia. Juan Sin Tierra, se le impuso la Carta Magna. ¿Por qué se le impuso la Carta Magna? Porque Juan Sin Tierra se metió con los nobles. Y los nobles le dijeron: oye, Juan Sin Tierra, déjate de vainas
porque nosotros los nobles somos intocables. Y para que tú respetes, firma esta carta magna. Y Juan sin tierra, obligado, firmó la carta magna. Eduardo III de Inglaterra reclamó el trono de Francia e inició la guerra de los 100 años. A ver, ¿se acuerdan ustedes, muchachos, que el rey Carlos de la dinastía Capeto muere, y al morir, ¿no?, en Francia, no tenía descendientes? Al no tener descendientes, muchachos, Francia, o el rey Carlos, Eduardo III de Inglaterra dijo: ah, ya, muy bien, no hay descendientes para el trono de Francia, yo reclamo el poder. Yo reclamo el poder del trono de Francia. Siendo rey de Inglaterra, reclamaba el trono de Francia. Se sentía con derecho de ser el rey de Francia. Ya, por eso reclamó. Y ahí se inició la guerra de los 100 años. Por el poder del trono de Francia, muchachos. Entre Inglaterra y Francia. La guerra de los 100 años se dio entre Inglaterra y Francia. Enrique III de Inglaterra firmó las provisiones de Oxford que le dio poder al Parlamento. Ya, o sea, acá la respuesta va a ser: ¿quién firmó las provisiones de Oxford? El rey Enrique III de Inglaterra. ¿Ya? ¿Y qué cosa decía esas provisiones de Oxford? Le quitaba cierto poder al rey para que ese poder lo comparta con el Parlamento. Es decir, aquí el Parlamento inglés llegaba a tener cierto poder y facultad de gobierno, porque las provisiones de Oxford, ¿no?, estas provisiones de Oxford se lo ordenaban. Le daban la facultad de que el Parlamento tenga poder y se lo quite al rey. Entonces el rey ya compartía el poder con el Parlamento. ¿Gracias a qué? A las provisiones de Oxford. Continuamos con personajes y hechos. Eduardo el Confesor fue el último rey anglosajón. ¿Ya, muchachos? La historia de Inglaterra es, en verdad, muy amplia. Inglaterra es el resultado de 7 reinos. Antiguamente Inglaterra estaba dividida en 7 pequeños reinos, y cada reino tenía sus reyes, ¿no? Eran 7 reyes los que gobernaban el territorio de los anglosajones. ¿Se acuerdan los anglosajones? Los anglosajones son, pues, uno de los reinos bárbaros, o reinos germanos, o germánicos, de Europa. Entonces, los anglosajones estaban divididos en 7 reinos, ¿no? Essex, Wessex, entonces, etcétera. Uno de esos reyes fue Eduardo el Confesor. Fue el último rey anglosajón, ¿ya? Es decir, del reino bárbaro llamado anglosajón, divididos en 7 reinos, con 7 reyes. Y el dominio de estos 7 reyes anglosajones fue llamado la heptarquía, porque gobernaban 7 reyes. Corte de Clarendon, origen del sistema de administración de justicia inglés. O sea, la Corte de Clarendon, muchachos, fue una especie de documento jurídico que ordenaba la administración de justicia inglesa. Ya, el origen del sistema de administración de justicia inglés parte con la Corte de Clarendon. Wallace y Bruce, ¿quiénes fueron? Consiguieron la independencia de Escocia. ¿Se acuerdan? Bruce es el rey escocés que va a luchar ¿con quién? Que va a luchar con el rey de Inglaterra para permitirle su libertad y que sea independiente Escocia. Entonces, Wallace fue colaborador de Bruce. Domesday Book,
¿Qué cosa es el Domesday Book, muchachos? Es el registro de bienes para una mejor administración de esos bienes. Es decir, todos los bienes de los ingleses tenían que administrarse y controlarse con un libro, o llámese, acá dice Domesday Book, si no me equivoco, book es libro, ¿no? Es el control de bienes de todos los ingleses. ¿En dónde se le controla? En el Domesday Book, ¿ya? Ahora, muchachos, terminado esto, hay que resolver ahora, al terminar de observar el video, desarrollar las prácticas de las páginas 44 y 45, minutos antes que acabe el tiempo de la sesión de clase, ya desarrollado. Le toman foto y lo envían a mi WhatsApp personal. Para el próximo lunes 15 de junio, enviar la foto de los mapas conceptuales que les enviaré durante las clases para que ustedes lo pasen al cuaderno. La hora de envío del lunes 15 es de 9 a 9:30. Durante las clases se enviarán los mapas conceptuales que yo les voy a dar, muchachos, ¿ya? Entonces, ahora sí, hay una práctica, la página número 46, que incluye una práctica que da como trabajo de investigación. Resuelto, le toman foto y lo envían a mi WhatsApp en la misma fecha del cuaderno, es decir, ¿cuándo? Aquí está el lunes 15 de junio de 9 a 9:30. Queridos estudiantes, hoy hemos visto la familia Plantagenet, los que tomaron el destino de la corona inglesa. Espero que esto les haya servido de mucho, mis queridos estudiantes. Un abrazo fraterno y nos veremos en una próxima clase virtual. Tamaño, corto un huevo. Ya la mierda.